Muy buenas noches. Elegí el tema de la teoría de Vygotsky, del lenguaje. Vygotsky, en sus libros de pensamiento y lenguaje de 1993, propuso el análisis de la relación entre estas dos funciones psicológicas, desde una perspectiva teórica nunca antes abordada. Propone que la conciencia debe ser extendida como un sistema dinámico de funciones psicológicas, en donde pensamiento y lenguaje son solo dos. Estas dos funciones constituyen las formas diversas de las actividades de la conciencia. El lenguaje para Vygotsky es un instrumento fundamental para el desarrollo del pensamiento y su evolución. Es por esta razón que Vygotsky propone que el pensamiento y el lenguaje son la base para comprender la naturaleza de la conciencia humana. Si consideramos el lenguaje como un instrumento que tiene un origen social, referimos que toda actividad o proceso mental está mediado por el uso del instrumento psicológico, es decir, símbolo que facilita o posibilita el pensar. Para este autor, los instrumentos podrían ser la lengua, obra de arte, escritura y dibujo, razón por la cual la utilización de organizadores gráficos dentro del aula ayuda a desarrollar el pensamiento y el lenguaje, así como el desarrollo de ideas y de su estructura. Para Vygotsky, el origen de los símbolos es social-cultural, ya que estos son la canalización para el pensamiento. Para Vygotsky, los símbolos recrean y reorganizan la composición mental. Se refiere que la comprensión del lenguaje es una cadena de asociación que surge de la mente bajo la influencia de conocimiento, de conocidas imágenes de la palabra. Por lo tanto, entre el lenguaje y el pensamiento juega un papel muy importante. Por lo tanto, esta unidad de análisis está conectada a la área inter e intrapsicológica, considerando que considerando el componente metacognitivo, influye la conciencia de los factores que afecta el pensamiento y el control que se tiene sobre los factores. Eso comprende su notación en esta área que recae en el propio intérprete. El pensamiento se reestructura y se modifica al transformarse en lenguaje. Desde pequeños nos han enseñado a hablar con los demás, cómo saludar, preguntar sobre la vida de los demás, pero nunca nos enseñaron a hablar con nosotros mismos. O sea, aún siendo esta una base importantísima de la metacognición, el ser consciente de nosotros mismos, de los demás, nos muestra nuestra conciencia social. Como refiere Marco Ledesma, el pensamiento y el lenguaje continuamente dan cambios en la vida cotidiana. Son giros que apuestan a la comunicación de la intención de expresar lo que no tiene por dentro, guiándose por la expresión e ilusiones desde un enfoque de la neurolingüística. Es fundamental el inconsciente de los seres humanos en la relación subjetiva e intersubjetiva. Teniendo presente a Lacan, el otro influye en el desarrollo y formulación de la lengua de la vida cotidiana. La teoría sociocultural de Vygotsky considera el padre de la constructivismo social, es decir, aquella teoría que la mente y las funciones son originadas
en la cultura y en la interacción con los otros, y en donde el aprendizaje se produce en un contexto histórico, cultural determinado. Esta idea fueron retomadas por el cognitivismo y fueron la base de la resolución. Vygotsky tiene diferentes funciones psíquicas. Tiene una de ellas son las inferiores, es decir, aquella que compartimos con el reino animal, como la memoria, la atención y la percepción. Otra es son las funciones psíquicas superiores, son las que nos caracterizan como seres humanos y son las que solamente podemos alcanzar a través de la interacción con los otros seres humanos. Por ejemplo, la atención selectiva, razonamiento o tratos, metacognición y el pensamiento matemático. Todo ello mediante por el lenguaje, y el cual es la principal herramienta cultural humana que nos posibilita el pensamiento y la comunicación. Vygotsky